Dios los bendiga en esta noche. Soy Julius Richardson, uno de los pastores, de los 3 pastores de la catacumba, de la iglesia catacumba número 4 de Levittown. Y quiero dejar con ustedes, mis hermanos amados, amigos y hermanos, unas palabras que Jesús pronunció para sus ovejas. Jesús en una ocasión dijo: yo soy el buen pastor, que mi vida da por las ovejas, para protegerlas y alimentarlas y darle lo mejor. En ese mismo pasaje, Jesús dice unas palabras que, además de hablar de su función como pastor, habla de nuestra función como oveja. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. En este corto versículo, Él nos enseña 2 cosas. Como ovejas de Él, tenemos que aprender a oír y tenemos que aprender a seguirle. Esas son las 2 características que nos indican que somos ovejas del Cristo, de Jesús. Las ovejas tienen que aprender a escuchar, a responder a su voz. Podrían escuchar muchas voces alrededor de ellas, pero solamente van a responder a la voz de su pastor, que es el pastor de pastores, Jesús de Nazaret. Si tú no eres oveja de Jesús, no eres oveja de Dios, no vas a escuchar su voz. No vas a poder percibir, en medio de mucho ruido, de las muchas voces que escuchamos a diario, no vas a poder percibir, prestar atención a la voz de tu pastor, de Dios. Vamos a necesitar educarnos para escuchar, a oír, afinar ese oído para escuchar esa voz peculiar de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro oído espiritual. Y la forma de hacerlo, por lo que vemos en muchas partes de las Escrituras, es aprendiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, las Escrituras, y entrenándonos a conocer la voz a través de la oración. No va a haber otra forma de reconocer la voz de Dios si tú no te educas en la palabra, en la Biblia. Tienes que leer Biblia. Y segundo, tienes que pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo a solas con Dios. En el mundo hay cientos de voces, cientos de ruidos, inclusive ruidos interior de nosotros. Vas a escuchar muchos rumores. Y en medio de todas esas voces, tienes que aprender a identificar la voz de Jesús.
Tienes que entrenar tu oído espiritual y por encima de otras voces captar la voz de Dios. Eso es lo primero. Afina tu oído, educa tu oído para que puedas ser oveja, porque es una de las grandes características que está estableciendo a Jesús. Sus ovejas escuchan su voz. Eso en primer grado. En segundo, dice que las ovejas lo siguen. La otra característica. Y yo diría, en caso de que no puedas oír la voz, porque podría haber tanto ruido de que te pierdas, tienes que tener la mirada, tienes que estar pendiente al movimiento de tu pastor. Donde se mueva tu pastor, Jesús de Nazaret, donde Dios se mueva, tú lo sigas. Seguir a tu pastor. Donde esté tu pastor, allí tú también te encuentres. Tal vez no entiendas lo que él hace. Tal vez no entiendas en la posición que él esté. Tal vez tú no sabes a dónde él va. ¿Por qué se está moviendo? Pero tú te vas a mover. Aunque no entiendas. Tú te vas a mover como oveja que tú eres en la presencia de Dios. Tú debes estar en la presencia de Dios. Donde esté la presencia de Dios, donde está Jesucristo, tú debes estar. ¿Me van entendiendo? Por eso le dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo se logra eso? Con la llenura del Espíritu Santo. Tú puedes hacer que el Espíritu Santo te guíe si tienes el Espíritu Santo en ti en abundancia. ¿Cómo se logra eso? Orando, pasando tiempo en la presencia de Dios, cantándole al Señor, leyendo salmos, y así conocerás qué está haciendo Jesús y hacia dónde se está moviendo. Y Jesús dice que cuando esto ocurre, cuando esta dinámica ocurre, Él te va a reconocer. Él conoce quién tú eres. Y jamás tú te vas a perder. Y aun cuando hay un sufrimiento, tú no vas a sufrir daño, destrucción. Y aun cuando tú entres en confusión, tú vas a andar, tal vez, como dice uno de los salmos, por el valle de sombra y de muerte, pero tú no vas a temer al mal que ocurra, porque su vara y su cayado te va a infundir aliento. Tú vas a caminar en medio del dolor. Tú vas a caminar en medio del sufrimiento. Tú vas a caminar aun cuando haya debilidad, limitaciones, pérdidas, crisis. Tú vas a tener la suficiente fuerza para levantarte en medio de la debilidad y de la crisis. ¿Por qué? Porque a los que son ovejas de Él, Él le prometió vida abundante, vida eterna. Por eso que dice, y yo las conozco, y yo les doy vida, y jamás perecerán. Esa es la promesa. Y nadie la arrebatará de mi mano, dice el Señor. Las ovejas oyen mi voz y yo las conozco, lo dice. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie, ni nadie o nada las arrebatará
de su mano. Nadie ni nadie les podrá apartar del amor de Dios, como dice Romanos, ¿verdad? Pablo lo dice en Romanos. ¿Quién nos va a apartar de el amor de Dios? Tribulación, sufrimiento, pruebas, espada, desnudez, hambre. Nadie podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que es en el pastor de pastores que está dirigiendo nuestros pasos, dirigiéndonos a través de nuestro oído y a través de escuchando su voz. Y esta es la exhortación que yo les tengo a ustedes en esta noche. Entrenen su oído a escuchar la voz de Dios. Y entrenen su mirada a ver por dónde va el maestro caminando y muévanse siempre hacia esa dirección, aunque no entiendan por dónde él está caminando. Porque siguiendo a Jesús vamos a estar siempre seguros. Dios los bendiga, para adelante en Cristo, y nos vemos la próxima.